El carbono es un elemento químico no metálico y tetravalente, lo que quiere decir que dispone de 4 electrones para formar enlaces químicos. En la tabla periódica se conoce como la abreviatura C. Su existencia se conoce desde la antigüedad y es la base de la química orgánica. Se encuentra presente en la naturaleza como carbón y diamante, formando compuestos inorgánicos como el CO2 u organismos como el petróleo. El carbono se caracteriza por la capacidad de crear enlaces químicos muy estables consigo mismos, dando lugar tanto a cadenas simples como ramificadas como muchos átomos de carbono. Además, forma enlaces fácilmente con el hidrógeno, el oxígeno, el azufre y el nitrógeno, siendo la base de la química orgánica. Por lo tanto, es uno de los elementos químicos con más importancia en la Tierra. Ciclo del carbón es un ciclo bioquímico. Consiste en la circulación e intercambio de la biosfera, pedosfera, litosfera, hidrosfera, geosfera y la atmósfera. El ciclo del carbón comprende una secuencia de eventos, la cual es clave para hacer a la Tierra capaz de sostener la vida. El carbón se puede encontrar en la Tierra en 3 estados: líquido, sólido y gaseoso. Hay 2 clases de ciclo del carbón, los cuales son ciclo corto llamado biológico y ciclo largo llamado geológico. El ciclo corto es cuando el carbono entra en todas las redes tróficas. Es el intercambio rápido del carbono entre los seres vivos con la atmósfera. El ciclo largo opera más despacio en comparación a otras partes del ciclo global. Se forman en las rocas sedimentarias y combustibles fósiles. Contribuyen al ciclo del carbono a lo largo de las escalas prolongadas de tiempo. Es un intercambio entre el interior y superficie de la Tierra. Procesos en el ciclo del carbono. Aquí contamos con 4 procesos, los cuales son combustión, fotosíntesis, respiración, descomposición o putrefacción. Combustión es la liberación del calor hacia el medio ambiente, la cual se deriva de la quema de combustibles fósiles. Se conoce comúnmente como quema. También se utiliza para generar electricidad en nuestros hogares, oficinas, y se utiliza para mover los automóviles. Fotosíntesis es una reacción química que tiene lugar en todas las partes verdes de la planta. Con ayuda del sol, las plantas absorben el dióxido de carbono, liberan el oxígeno y acumulan el carbono en su interior, ya que es el elemento que necesitan para crecer y desarrollarse. Respiración. Los seres vivos liberan energía por medio del oxígeno, conjunto con el agua y el dióxido de carbono. Descomposición y putrefacción. Llevando a cabo por los organismos vivos, liberan carbono a la atmósfera por la respiración y por los desechos de las plantas, animales y otros organismos. Es el proceso donde los organismos muertos y los productos de desechos se descomponen por organismos conocidos como descomponedores. Los descomponedores son esenciales para reciclar el carbono dentro de los organismos muertos. ¿Cómo el carbón llega a los seres vivos? Bueno, en esta presentación explicaremos cada uno de los procesos por el cual el carbón pasa de un ser vivo a otro y a distintos ecosistemas. Así que comencemos. El elemento carbón forma parte del agua del mar, la atmósfera, las rocas como piedra caliza y carbón, suelos, así como parte de todos los seres vivos. En el punto número 1 tenemos el carbón de la atmósfera a las plantas. Por medio del proceso de fotosíntesis, las plantas convierten el carbón en alimento, necesario para el crecimiento de las plantas, que son seres autótrofos y que producen su propio alimento, y por el cual el carbón juega un papel importante para producir nutrientes y distintos elementos que necesita la planta para crecer. En el punto número 2 tenemos el carbón que va de las plantas a los animales. A través de las cadenas alimenticias, el carbón de las plantas va hacia los animales que la consumen. Los animales que se alimentan de otros animales también obtienen el carbón de sus alimentos. En el punto número 3 tenemos el carbón de las plantas y animales a los suelos. Cuando una planta o animal muere, el carbón que compone sus cuerpos y la madera y hojas se descomponen en el suelo. Parte de estos restos quedan enterrados en el suelo y tras millones de años se convierten en combustible. En el punto número 4 tenemos el carbono que se mueve de los seres vivos a la atmósfera. Cada vez que exhalamos, liberamos gas de dióxido de carbono hacia la atmósfera. Los animales y plantas liberan este gas mediante el proceso llamado respiración. En el punto número
5 tenemos el carbón, que pasa de los combustibles fósiles a la atmósfera cuando los combustibles son quemados. Cuando los seres humanos queman combustibles fósiles para dar energía a sus fábricas, plantas eléctricas, automóviles y camiones, la mayoría del carbón penetra a la atmósfera rápidamente, en forma de gas de dióxido de carbono. Cada año 5.500 millones de toneladas de carbón son liberadas en forma de combustible de fósiles quemados. En el punto número 6 tenemos el carbón, que se mueve de la atmósfera a los suelos. Los océanos y otros cuerpos de agua absorben algo del carbón de la atmósfera. El carbón se disuelve en el agua y los animales marinos son capaces de usar carbón para crear el material de su esqueleto. Importancia del carbono. Un compuesto que se encuentra mayoritariamente en los seres vivos. Es conocido como un compuesto orgánico. Los compuestos orgánicos componen a las células y la estructura del organismo y llevan a cabo procesos de vida. El carbono es el elemento principal en los compuestos orgánicos, así que el carbono es esencial para la vida en la Tierra. Sin el carbono, la vida como la conocemos no existiría. ¿Por qué es el carbono tan necesario para la vida? Es la habilidad del carbono para formar enlaces estables para muchos elementos, incluyendo a sí mismo. Esta propiedad le permite formar al carbono una gran variedad de moléculas muy grandes y complejas. La influencia del ser humano en el ciclo del carbono. Inicio del impacto. La demanda mundial por las limitadas reservas de combustibles fósiles de la Tierra ha aumentado desde el inicio de la revolución industrial. Los combustibles fósiles se consideran como un recurso no renovable, porque se agotan mucho más rápido de lo que los procesos geológicos pueden reproducirlos. Influencia del ser humano. Los humanos también influyen en el ciclo del carbono indirectamente al cambiar la biosfera terrestre y oceánica. Durante varios siglos, el uso humano del suelo y el cambio de superficie ha llevado a la pérdida de biodiversidad, lo que disminuye la resiliencia de los ecosistemas a las tensiones ambientales y disminuye también su habilidad de remover carbonos de la atmósfera. Más directamente, a menudo conduce a la liberación de carbono por los ecosistemas terrestres a la atmósfera. Deforestación. La deforestación para propósitos agrícolas remueve bosques, lo que almacena grandes cantidades de carbono y los reemplaza generalmente con áreas agrícolas o urbanas. Ambos tipos de superficie de reemplazo almacenan comparativamente pequeñas cantidades de carbono, de modo que el resultado neto del proceso es que más carbono permanece en la atmósfera. Otros impactos al medio ambiente causados por el hombre cambian la productividad de los ecosistemas y su capacidad de remover carbono de la atmósfera. El ciclo del carbono en el agua también es otro. Del mismo modo, aunque puede parecer que la absorción que hace el océano del dióxido de carbono excedente es buena para reducir los gases del efecto invernadero, no es en absoluto benéfica para la vida marina. Como vimos anteriormente, el carbono, así que mientras más carbono se disuelve en el agua, más ácida será el agua. Una mayor acidez dificulta a los organismos mantener y formar sus conchas. ¿Por qué es importante si hay mucho carbono en la atmósfera? El carbono es un gas de efecto invernadero. Cuando se encuentra en la atmósfera, atrapa el calor y evita que irradie hacia el espacio. Con base en gran cantidad se prueba, los científicos piensan que los niveles elevados de carbono y otros gases de efecto invernadero provocan cambios pronunciados en el clima de la Tierra. El debate acerca de los efectos al futuro aumento del carbono atmosférico sobre el cambio climático se conectan en los combustibles fósiles. Sin embargo, los científicos también deben tomar en cuenta los procesos naturales como el vulcanismo, el crecimiento vegetal, los niveles de carbono en el suelo y la respiración, al modelar y predecir el impacto futuro de dicho incremento.